Levantémosle el mejor aplauso al Señor. Ya llegó el Espíritu Santo, ¿cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? Solamente para Él. Cierra allí tus ojos. Invítalo a Él. Dile así como lo adoraste. Ya llegó el Espíritu Santo. Dile, ven a mi corazón, Espíritu de Yahweh. Ven y ministra estos corazones dolidos, afligidos, enfermos, Rey, desesperados, angustiados. Toma el control de cada uno de mis amados santos y santas que hoy han estado aquí en tu casa, Rey. Ellos saben por qué vienen, pero tú sabes el por qué, Rey. Quita la aflicción, quita la carga, quita la angustia, quita el desespero, Rey. Que seas tú hoy quien ministra, Rey precioso. Por eso te damos gracias, mi Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y gracias, mi Ruach HaKadosh. Y mis santos y santas, recibimos al Espíritu Santo con el mejor aplauso en esta noche. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Podemos sentarnos. Bueno, la Biblia habla de la denuncia de los falsos profetas, ¿cierto? ¿A cuántos nos han profetizado hombres en la carne? A muchos, ¿cierto? Que no han sido promesas dirigidas por Yahweh. Porque es que si el Señor lo escribe o lo escribió, es porque Él nos conoce desde la misma creación. Él sabía que nosotros somos almáticos emocionales, que hablamos muchas veces por impresionar, para que diga la gente, uy, este sí que sabe, o esta sí que sabe. Uy, qué palabra que me entregó. Este es un siervo del Señor. Esta es una sierva del Señor. No se les quita esa categoría. Lo único que el Señor quiere es denunciar a los falsos profetas. Porque, hermano, dice la palabra que la promesa tarda, pero en Yahweh. Pero ¿cuántos hombres se la pasan profetizando? Hermano, eso no es así. Cuando el Señor quiere hablar, sí usa al profeta. Pero el profeta cuando quiere hablar, usa las emociones y el alma. Por eso muchas veces uno encuentra en la calle personas que ya no quieren saber nada de las iglesias. Por el daño que le han causado los falsos profetas. Jeremías era un profeta de Yahweh. Jeremías lloraba, clamaba. Jeremías escuchaba la voz del Señor. Y si tú analizas en el Antiguo Testamento, los 4 profetas mayores y los 12 menores, todos hablaron en el tiempo en que el Señor les dijo que hablaran. Pero hoy, hermano, el común es profetizar, hablar, engañar, porque yo considero que cuando se habla sin la dirección del Señor es engaño. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque a ti te están ilusionando. Porque tú crees que es el Señor el que está hablando. Pero es el hombre que quiere impresionar. Es el hombre que se las quiere dar de mucho. Hermano, no. Muchos utilizan la adivinación. Porque, hermano, cuando una persona, pongo el ejemplo, cuando una persona va al consultorio del brujo, ¿a qué va? Por una necesidad, ¿cierto? Que puede ser financiera o amorosa. Y a la iglesia, ¿a qué venimos? Por lo mismo. A que el Señor nos ayude a salir del problema financiero y del problema amoroso. Entonces siempre la tendencia del ser humano es la adivinación. No dejan que el Señor hable. Por eso hay mucho cristiano desilusionado. Hay mucho cristiano decepcionado. Porque es el hombre el que le habla. Hermano, cuando Yahweh habla, te da paz en tu corazón. Pero cuando el hombre habla, tú te desesperas, te angustias y empiezas a preguntarte, ¿será que sí? ¿Cuándo va a llegar mi promesa? Hermano, cuando es de Yahweh, tú entras en una completa paz. Y si miramos a Abraham, el Señor le dio una promesa y él descansó. 25 años descansando, él no se preocupó, él no dijo, el Señor me habló y el Señor me dijo mentira porque yo no veo la promesa. Él simplemente entró en un estado de quietud. Y hermano, cuando el Señor te hable,
si tú tienes esa quietud en tu corazón, crea que esa promesa se cumple. Pero cuando a ti el hombre te da una promesa y tú vives en afán, en corazonadas, en opresión, hermano, eso es una promesa de hombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y el profeta, el Señor le habla sobre denunciar a los falsos profetas. Por eso te invito a que vayas allí al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 3. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Sí ven? O sea que no aciertan nada. Están desubicados, están desatinados. Y lo habla Jeremías, hermano, hace más de 600 años. Y es para nosotros el día de hoy. Por eso, hermano, hermana, tú tienes que saber en verdad y pedirle a mi Ruach HaKadosh quién es el verdadero profeta. ¿A nombre de quién te están hablando? Si a nombre de Yahweh o a nombre del hombre que quiere impresionar para que digan, uy, ese hermano, esa hermana, sí que son súper espirituales. Tengan mucho cuidado. Entonces dice, los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal, ¿sí ve? O sea, adivinación. Hermano, no le pare orejas a cualquiera que te va a profetizar. Pídale al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para tú entender si esa palabra que te van a entregar es de Yahweh o es del hombre. Pero como el hombre natural o el cristiano hoy en día busca en la adivinación, que a todo momento le estén hablando, que a todo momento, hermano, si tú quieres saber cómo está tu vida, tú mismo debes saber qué comunión tienes a diario con el Señor. Pero hermano, cuando tú no eres hombre de oración, por eso tú estás en la adivinación, que te adivinen lo que tú quieres escuchar. Pero estoy tan seguro que si el profeta es usado por Yahweh, te va a exhortar como mandó a exhortar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y eso no le va a gustar, porque nosotros los cristianos queremos, es la adivinación. Que en el mundo buscaron el brujo, el hechicero, a la iglesia cristiana llegan también siempre buscando la adivinación. Entonces en nosotros los cristianos no debe estar la palabra adivine. Adivine, pastor, ¿qué me pasó anoche? Adivine, pastor. No, hermano, respete, porque aquí no hay adivino ni en ninguna iglesia. Entre nosotros también, porque uno escucha a la congregación, adivine qué me dijeron. ¿Sí ve? Entonces el otro, en adivinanza, le da un concepto en la carne, pero no le da el concepto bíblico. Entonces dice, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. ¿Sí, hermano? Es mejor. Por eso hay mucho charlatán en la televisión. Y a ti te gusta ver el charlatán de la televisión porque a ese le pagan. Porque a ese le mandan ofrendas de todo lugar del mundo. Porque al terminar el servicio dice, y mande tu ofrenda a la cuenta no sé cuál. ¿Cierto? Y si tú has caído en eso, tus finanzas están en maldición. Pero cuando es la voz del Señor en tu iglesia, entonces tú te chocas. Porque dices que el pastor está tirando piedra. Pero el de la televisión lo ama, mejor dicho, lo venera porque él sí. Y lo de casa, no. Eso es como el hermano o la persona que no le gusta comer en su casa y se va a comer a otro lugar. ¿Cierto? Eso es ser uno desagradecido. Entonces dice la palabra que estos falsos profetas hacen errar el cuerpo de Cristo. Por eso hoy muchos cristianos están en el mundo, pero ellos fueron tan ignorantes porque se pusieron a escuchar la voz de un hombre. No tuvieron el discernimiento para entender que no le deben meter la motola a cualquier persona, que no deben parar la oreja a cualquier persona. No le paran la oreja al pastor, pero sí le paran la oreja al charlatán
que está dentro de la congregación. Entonces, hermano, esto 600 años antes, más de 600 años, más o menos, como unos 800 años antes, escribió el Señor a través del profeta. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Ya no es tiempo para estar ávidos de la adivinación, para estar ávidos del yoga, de la meditación. Hermano, estemos más en oración. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, ¿sí ve? Algunos que han sido llamados como profetas, pero hermanos son torpes y hacen errar a las congregaciones. Y el común denominador es, a donde vayan, siempre el Señor habla de plata. Pregunto, y ustedes que son estudiosos de la palabra, de los 16 profetas, ¿cuáles hablaron de plata? ¿Cuántos iban a Israel a cobrar por una palabra? ¿Cierto? Solo Malaquías hace la observación de que él hace en Malaquías 3:9, que esa es la que nadie predica. Predican 3:10, pero el 3:9 dice, ¿y robará el hombre a Yahweh? Eso sí no lo predican. ¿Sí ven? Porque es la eisegesis del hombre, lo que a mí me conviene. Y tapo el 3:9 y predico, traer todos los diezmos y probadme. Pero antes de ello, el Señor pone en interrogante, ¿y robará el hombre a Yahweh? ¿Cuántos le robamos al Señor? Pastor, es que no me gano sino 20,000 pesos, 2,000 pesos son del Señor. Trabaje con 18. Es que nada, es que agradezca que el Señor te hace ganar esos 20,000 pesos. ¿Qué tal no tuviera? Entonces sí ve que de lo más insignificante, nosotros se nos aplica, no nosotros, no ustedes, otros, el 3:9, y robará el hombre a Yahweh. Cuando un cristiano le roba a Yahweh, hermano, trabaja en un lado, trabaja en otro, hace, deshace y nunca tendrá prosperidad. Siempre, siempre estará en pobreza. Y aquí dice, mire, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Hermano, no es tiempo para decir, sellen la palabra. Es que el Señor me dice que traigan 20 sobres, porque aquí hay 20 empresarios. Tome, tome, tome. Y te doy 3 días. Mire lo que dice el hombre. Y te doy 3 días. Y la gente no entiende. Entonces, cuando tú veas esos espectáculos, apártate de esa iglesia, porque ahí está Satanás. Y dice ese falso profeta, y le doy 3 días para que traigan el pacto que ustedes hicieron hoy con Dios. No, no, hermanos, con Él no hacemos pactos. Él los hizo con el hombre. Pero hacemos pactos entre hombres, porque tú hiciste el pacto con el hombre. Y entonces, hermano, si tú no traes el pacto, no aquí, a otro lugar, tú caes en maldición, pero del hombre. Entonces pregúntale al Señor, Señor, la falla que yo cometí, ¿es tuya? La falla que yo cometí, ¿en verdad estoy en maldición? ¿Sí ve? Porque nos dejamos maldecir es del hombre. Yahweh no maldice. Yahweh no te maldice si tú no tienes. Es que tiene que traer. Hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que traer. Mentiras. Ahí están los profetas torpes. El profeta torpe comete adulterio y anda en mentiras. Y no puede ser adulterio físico. Puede ser adulterio de la palabra. ¿Por qué? Porque está adulterando la bendita palabra. ¿Sí ve? Y anda en mentiras, o sea, en engaño, están engañando toda congregación a donde vayan. Y uno ya los conoce, pero la gente sigue ahí fanática. Y los cristianos dicen, es que esos católicos son idólatras, pero los cristianos
son más idólatras. Y sobre todo cuando es una iglesia grande y el pastor sale en televisión. Y allá sí mandan lo que sea. Si él dice manden el carro, lo mandan. Porque, hermano, estamos tan acostumbrados a abrir nuestros oídos a escuchar las falsas profecías. Entonces dice, cometían adulterio, adulteran la palabra, cometen o andan en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. ¿Sí ve? Ellos se tapan el pecado y las congregaciones tapan el pecado de los falsos profetas. ¿Sí me creen? Claro, porque si tú sabes que es un falso profeta, que pide y pide y pide y pide, eso no es del Señor. Créame que eso no es del Padre. Él no es perigüeño, el perigüeño es el hombre. El perigüeño quiere vivir a costa de las ovejas y a todo momento las está trasquilando. Y ve que le está volviendo a salir lana y ¡pum! Siempre le las va a dejar peladas. Por eso uno ve mucha oveja en las iglesias, peladas, peladas. Y uno dice, hermana, que está toda pelada. Claro, la trasquilaron en otro lugar. Hermanos, es que uno tiene que predicar la verdad. Porque si uno se pone a predicar la mentira, está haciendo lo que dice la palabra. Dice por ahí un adagio popular, el tira el guante y al que le caiga, que se lo chante. Entonces, si ve, fortalecen las manos de los malos. Se reúnen para quitar, para engañar. Hermano, no se dejen robar, iglesia. No se dejen. Por eso no sea adúltero de la iglesia. Si tú estás en una iglesia, quédate en una iglesia. Si te trasladaron de ciudad y el Señor te pone en una iglesia, quédate ahí. Pero no abra los oídos a que te estén invitando a cuanta iglesia quieran. Porque ahí es cuando vienen las trasquiladas. Y nosotros somos tan adúlteros que escuchamos la voz de Yahweh que nos dice, quédate en esta iglesia. A mí mi padre nunca me dijo que me moviera de la iglesia donde nací. Nunca. Y me invitaban, nada, es mi iglesia. Pero el adúltero cristiano va de iglesia en iglesia. Va aquí, va allá, está mirando la televisión, las redes sociales. ¿Sí ven? Pero no miran lo de la iglesia, miran lo de los demás. Porque en los demás sí les están ilusionando. El Señor los va a bendecir. ¿Ustedes quieren que yo les suelte una profecía esta noche? ¿Quieren? ¿No quieren? ¿Sí ven? Perdieron la bendición porque yo no soy adivino. ¿Sí ven? Pero si fuera el adivino, sí, pastor, háblanos, háblanos. Porque así estamos acostumbrados a la adivinación. Entonces dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Adulterio, lujuria, fornicación, pornografía, robo, engaño, homosexualismo, lesbianismo. Hoy en día se ve eso en los altares. Tremendo, ¿cierto? No somos ajenos a una realidad. No podemos decir, es que los curas. No, en el pastorado, en las congregaciones también hay. Entonces miren los periódicos, miren las redes sociales. Y uno no puede decir, es que el cura ese, uy, mire lo que hizo. No, somos humanos y todos podemos ser susceptibles a ira. Entonces, si ven, mi hermano, todos ellos como Sodoma, allá era la perversión de todo. ¿Sí ven? Sus moradores como Gomorra, o sea, los que entran y salen de iglesias, salen y entran. Y hay cristianos que llevan no sé cuántos años en el cristianismo y no se han sentado en una iglesia. Por eso nunca dan frutos. Pero sí quieren que están los monitores. Gloria a Dios. Está el videobin. Pero es que tú no puedes ser un espectador. No. Tú tienes que muestre a ver. Tú confrontas no con el monitor. Tú confrontas con la Biblia, la palabra que tú tienes, ¿cierto? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas.
No sé, mi hermano, pero no sé por qué ese afán de ser profeta, si no ha pasado ni siquiera por un pastorado, ni por una escuela bíblica, por adivinación. Créame que todos adivinamos aquí, pero por revelación, muy, pero muy pocos. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber, ¿sí ve? De su misma medicina comerán. Por eso, hermano, hermana, no hables lo que el Señor nunca te ha dicho, porque si Él no te ha dicho, es pura adivinación. Adivinación es adivinar la necesidad, el problema de otra persona. ¿Sí ve? Entonces, no adivine. No le haga daño a las congregaciones. No le hagas daño a los hermanos. Hable lo que tengas que hablar. Pero si no tienes nada que hablar, no hables. Pastor, ¿qué le mostró el Señor de mí? Nada. Pero pastor, no, nada. Porque no hay adivinación. Pero si fuese adivinación, uy, el Señor me mostró esto. Eso es palabra de hombre. Entonces dice la palabra, porque de los profetas de Jerusalén salió. Mire, tremendo lo que dice el Señor. Y tú miras antes, y la palabra hipocresía, mire dónde está. Los mismos profetas. ¿Cuánta hipocresía hay hoy en el cuerpo de Yeshua HaMashiach? Solo hipocresía en todo lugar. En las iglesias, en las empresas, donde sea, hay hipocresía. Por eso, Yeshua HaMashiach decía que nos arrepintiésemos. Hipócritas. Hipócrita es una persona que te sonríe de frente, que te abraza de frente, pero cuando tú das la espalda, te mete la puñalada y después dice, uy, apuñalearon a ese hermano, ¿quién será? Y con el cuchillo en la mano. Porque así son los hipócritas. El hipócrita habla mal de una persona a espalda, pero cuando la van a confrontar, no, hermanito, ¿tú me conoces hace cuánto? Yo ni siquiera he dicho nada. Hermano, esa es la hipocresía. Entonces, así dice Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¿A cuánto les han prometido casa? Eso es adivinación, ¿sabe por qué? Porque todos sabemos que nuestro Padre Celestial nos va a bendecir. Pero ¿cuántos han pagado por esa palabra? Muchos. Pero ¿qué dice? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizaron y os alimentaron con vanas palabras. El Señor me dice que vas a tener un viaje. Y tú dices, pero sin 5. No se preocupe, Él es el dueño del oro y la plata y te va a dar la plata. Ah, bueno, así sí. Mi vida, fui anoche a la iglesia y vengo tan contento, y eso, mi amor, me dieron una promesa. ¿Cuál? Que iba a viajar. Ay, vamos a viajar. No, es que el Señor me la dio, fue a mí nomás. Usted no. Los falsos profetas nos alimentan con vanas palabras. Es que el Señor me dice, es que el Señor me muestra, es que quédense todos quietos, hay revelación. Ustedes no han visto para ahí los altares que empiezan, ¡ay! Hay revelación, y empieza el contorsionismo. Silencio, hermanos, el Señor va a hablar. ¿Será que eso es bíblico? Eso es show. Entonces la gente dice, uy, mire, el profeta, uy, mire, está en comunión con el Señor, y mire, lo tomó. Mentiras. Es un distractor para impresionar y ganar dinero. Porque si tú vas a un circo, encuentra el mismo show del contorsionista, pero en el circo ya tú has pagado previo. En la iglesia pagas es por ver. Al circo tú primero pagas
para después ver. Entonces, hermano, esas manifestaciones no son de mi Ruach HaKadosh. O si no, te pregunto, vuelvo y te pregunto, mire la historia de los profetas, a ver cuánto se contorsionaban a ver el pueblo de Israel, el Señor va a hablar. Y todos, cuidado, y piden reverencia. ¿Sabe por qué? Por reverencia, para que la gente esté pendiente del show. No hay nada más. Entonces, hermano, hablan visiones de sus propios corazones. Es que el Señor me dice, es que el Señor me muestra, es que anoche, hermano, tuve un sueño contigo. Tenga mucho cuidado con esos sueños. Y tú sí, cuéntame, ay, cuéntame, sí, cuéntame. Hermano, mire, hablan visión de su propio corazón. Los falsos profetas con la Biblia. Haga una comparación, dedíquese un tiempo a decir, voy a mirar, voy a estudiar los 16 profetas, a ver si ellos hacen lo que hoy en día hacen los falsos profetas. ¿A quién le creo? ¿Al que sale en la televisión o al que escribió la Biblia? Pero nosotros miramos al hombre, porque al que escribió la Biblia, cuando tú no tienes comunión con él, ¿cómo lo va a conocer? Y a todo le llamamos Dios, y a todo le llamamos ungido. Hermano, tenga mucho cuidado, porque en el pueblo de Cristo hay mucha adivinación, hay mucha mentira, hay mucho engaño. Y muchos cogen el cristianismo para escudarse de lo que hacen en el mundo. Y tengan mucho cuidado. Dicen, mire, eso no les interesa nada. Y son tan estratégicos que al más tacaño de los tacaños le sacan plata. ¿En verdad? En verdad. Y ellos dicen, hay que orar, hay que liberar el codo del hermano que es bien tenido. Y los hacen quedar como un zapato. Entonces, para que a ti no te digan tacaño, tú sueltas y te muestras. Es que doy. Hermano, te están robando. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tal la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hermano, no se impresione, no se obstine de que es que a toda hora el Señor me habla para bien. No, hermano, Él nos habla para que nosotros entendamos que estamos errados, que estamos cometiendo cuánto pecado. Él no patrocina el pecado. Pero los falsos profetas, lo único que les interesa es cash. Solo dinero. Pero el profeta, cuando te dice, bueno, hermana, ellos no dicen amada. Bueno, hermana, y te espero aquí en la iglesia para darte consejería. No, ellos todo es dinero. El profeta no establece su iglesia, porque el profeta está profetizando por doquier, a donde lo inviten. Y yo veo la historia de los profetas. Y ellos se movían, era cuando Yahweh les decía. Ellos no se la pasaban de invitación en invitación, de iglesia en iglesia. No. Era cuando el Señor quería hablar, que lo cogía. No porque ellos hayan estudiado, se hayan capacitado. Simplemente el Señor tomaba al siervo y lo ponía a hablar. ¿Por qué lo tomaba? Porque el Espíritu de Yahweh caía sobre esa persona. Esa persona, ¿sí ve que no hablaba? Era el Espíritu de Yahweh el que hablaba. ¿Sí ve? Hoy en día, sin Espíritu, y hablan unas sandeces, hablan unos engaños, hermano, hermana, que definitivamente uno queda impresionado. Por tanta mentira, por tanto engaño. Pero hermano, ¿la culpa de quién es? Correcto, amada. No del profeta. El profeta, el que hace malabarismo, él hace porque le gusta. Pero el que lo quiera ver, paga. Y en las iglesias está así. Hay una falsa adivinación, pero si tú quieres escuchar el falso profeta, paga. ¿Por qué? Porque tú no haces el diezmo. Es
lo que ellos dicen. Entonces cogen los sobres y el Señor me dice, ¿cuál Señor? Será el de Monserrate. 30 sobres y se los van chantando. Y tienen que responder, porque para ellos es un pacto público. Mentiras. Es un pacto personal. Es un pacto con el hombre. Porque el Señor, para bendecirte, no te pide tu dinero. Y más de esa manera, te pide Malaquías 3:10. Pero no te dice, voy a sacarle a mi hermana que gana tanto, voy a sacarle. No. Y la gente no entiende. Hermano, ¿cuál es su afán de ir a un lugar donde te sonsacan la plata? Porque tú quieres solamente que te adivinen, que te estén hablando cosas bonitas, que es lo que tu corazón quiere escuchar. Pero lo que el Espíritu quiere escuchar, tú no lo dejas. Entonces dice, ¿por qué quien estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? Hermano, yo creo que nosotros en esta noche no nos vamos a dejar engañar fácilmente, ¿o sí? No, porque hemos visto y hemos escuchado su palabra. O sea que es muy difícil que a nosotros nos engañen. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó, nosotros, ustedes lo saben, estamos atentos a su palabra, estamos escuchando su palabra, estamos escudriñando, no hablamos por hablar, hablamos solamente lo que tenemos que hablar, pero no estamos dando falsa profecía, no estamos esperando darles esperanza a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre dueño del oro y la plata. Nosotros le podemos pedir a Él. Pedid y se os dará. Piden, pero no saben pedir. ¿Por qué no hemos recibido las bendiciones? Porque no hemos sabido pedir. Pero entonces pidamos, busquemos, toquemos, y el Señor nos dará. Y dice la palabra, he aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor. ¿Sí ven? Esos falsos profetas creen que tienen el reino de los cielos asegurado. Miren lo que dice la palabra. He aquí que la tempestad, o sea, el furor del Señor está sobre estas personas. Entonces, hermano, hermana, no te las des de profeta. ¿Para qué? ¿Para qué te haces daño? Primero te haces daño porque el furor del Señor está sobre tu vida. Segundo, ¿cuánto daño le haces a las personas, a las congregaciones? Hermano, ¿cuál es el afán de ser profeta? Diga, yo quiero ser pastor. Pastoré la grey del Señor. Tú miras los ministerios en la Biblia, los profetas solamente se encargaban ¿de qué? De exhortar a un pueblo que estaba en pecado. Pero ahí no dice, no, es que Jeremías fue allá e ilusionó a los de Israel y les dijo que el Señor les iba a dar finca, que les iba a dar bueyes, que no, eso no es así. Hoy el común es que son solo promesas de prosperidad. O sea, el evangelio de la prosperidad. Eso no es cierto. La prosperidad está en la Biblia. La prosperidad está en creer en la palabra que el Señor te va a bendecir. No más. Él no te va a bendecir quitándote tu dinero. Pregunto, ¿tú ves que el Señor baja y coge tu $1,000,000 y lo sube? No. ¿Quién lo coge? Los falsos profetas no vienen a iglesias pequeñas, porque para ellos no hay negocio. Ellos no vienen a una iglesia así, porque dicen, estrato 2 que me van a dar. Si no dan el diezmo, yo qué voy a pedir allá. Allá me muero de hambre. Pero van a las grandes, porque ellos ponen sus observaciones. Primero, ¿cuántos miembros de la congregación son? Tantos. Y ahí sí van. Pero si tú le dices, no, 60, 70 y escasitamente, y eso. Pastor, no tengo tiempo. De por sí que aquí no necesitamos profetas. Ustedes conocen la palabra.
¿O quiere que les traiga un profeta? Yo no lo voy a hacer, porque no voy a dañar la iglesia y el esfuerzo de 11 años trabajando por una iglesia, para que vengan los charlatanes, los mentirosos, los engañadores, a robarles sus platas. ¿O será que ellos van a preocuparse? Voy a hacer el compromiso y así la hermana se quede sin mercado. No, hermano, ellos son primero yo, segundo yo y tercero yo. Los que no son llamados son los que hacen eso. Los llamados nunca piden plata. ¿Por qué? Porque sabemos quién nos da la provisión. Los que no son llamados, por eso tú tienes que averiguar tu pastor si estudió teología, porque cualquier aparecido se para ahí. Por eso vienen estos falsos profetas. ¿Sí ve? Por eso en la iglesia de buena palabra se enseña la palabra. Donde hay mentira y engaño no se enseña nada. ¿Por qué? Porque se quiere tener a las congregaciones distraídas. En Oseas 4:6, este pueblo se pierde todos los días porque no tienen el conocimiento. ¿Cómo adquieren el conocimiento? Estudiando. Estudiando, hermanos. ¿O lo adquieren sentados ahí? ¿Todo por revelación? No. Para eso está el ministerio de maestro. O si no, borremos el de maestro. Pero hermano, ahí está la palabra. He aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Hermano, hay un juicio. No te la des de profeta. Más bien, di, yo soy un adivino. Y vaya y estudia ya adivinación. Pero la palabra no es de adivinación. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya. O sea, hermano, ¿qué nos puede esperar? ¿Sí ven? Aquí no está la misericordia. Dice, no se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho. Entonces yo pregunto para los falsos profetas, o para ustedes que son doctos en la palabra. Muchos dicen, es que el diezmo es de la ley y ya no nos corresponde. Esta palabra es de la ley, o sea que no nos corresponde. Pregunto. Bueno, o sea que los que no conocen dicen que el diezmo no es para estos tiempos. O sea que esta palabra no es para estos tiempos. Pero la palabra me dice que ayer, hoy y por siempre. El Señor no dijo, yo no veo. No, los del Antiguo Testamento allá ellos. Porque el Nuevo, no, mi hermano. Estamos equivocados. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos. Y mire, tremendo, mi hermano. Él hizo un pacto con el arco iris, ¿cierto? ¿Pero por qué? Solamente por diluvio. Pero en Apocalipsis habla de ¿qué? De fuego. ¿Sí? Todo lo que Él tiene en su corazoncito lo va a cumplir. Tú no puedes decir, no, me arrepentí a última hora y ya tengo la salvación. No. Tú no puedes vivir 50 años en el pecado para que a última hora diga, me arrepiento y listo. No. Tú tienes que enumerar. Por eso el Señor le dijo a Pedro 70 veces 7. ¿Sí? Tienes que enumerar toda esa cantidad de pecados. En los postreros días lo entenderé, ¿sí ve? Para nosotros, mire la palabra. Es para nosotros. Pero los falsos profetas no van a sacar este capítulo y lo van a profetizar. Porque es cuchillo para su mismo. Y salen con hambre. No salen felices con los bolsillos llenos para ir a jartar. No. Salen tristes. Hola. Y en esta sí me fue mal. ¿Y eso? Ni 5. ¿Sí, hermano? Porque ellos están acostumbrados es a trasquilar. Hermano, hermana, no se dejen trasquilar. Para que ustedes no se dejen trasquilar, tienen que escudriñar. Escudriñar. Pedir revelación cada día más.
Entonces dice que en los postreros días lo entenderemos. O sea que vamos a entender en este tiempo que no debemos hacer lo que los falsos profetas hacen. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Por eso digo, hermano, hermana, corren a ser profetas. Eso sacan por doquier escuelas de profetas. Y el falso profeta a todos llama profetas. Y la persona en su ignorancia dice, ay, ahora yo soy profeta. Y llegan a la iglesia pastoral y dicen, me retiro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque encontré lo que esa persona quería, que me dijeran profeta. Y no veo por qué desechan tanto el pastorado. No entiendo, hermano, si el más lindo, todos son lindos, pero el más lindo es el de pastor. Porque uno tiene la comunión con las ovejas. Las coge, les quita las garrapatas, las baña, ¿cierto? El profeta lo que hace es trasquilar y se lleva garrapatas y todo, ¿cierto? Entonces, hermano, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, mas ellos profetizaban. Hermano, el Señor, créame, a mí cuando me habla, le hablo. Pero yo no estoy profetizando. Primero porque no soy profeta. Como para dármelas de decir que soy profeta. Hermano, hable cuando el Señor te diga que hables. No te las des de impresionar. Esos que a toda hora están profetizando, pregunto, muéstreme los profetas que a toda hora estaban profetizando. Que hacían reuniones proféticas. Que montaban escuelas proféticas. Hermano, eso no es así. Pero si ellos hubieran estado en mi falta de identidad, falta de ayuno, falta de intercesión, falta de guerra espiritual, dice la palabra, pero si ellos hubieran estado en mi decreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Sí ve? ¿Quién más que nuestro Yahweh que nos conoce? El hombre no nos conoce. Entonces cuando a ti no te conoce, adivina. Claro, si te ve triste, te va a decir, hermana, el Señor me muestra que tú estás angustiada porque tienes un problema. Pues claro, tan fácil que es adivinar. Pero ¿será que le puede decir qué problema? Entonces dice, mire, es que es tan lindo este capítulo. Lea todo el capítulo 23. Es edificante para nosotros como cristianos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. ¿Sí ven? Miren, mis hermanos amados. ¿Por qué profetiza el Señor? Para que volvamos de los malos caminos. De los 16 profetas, ¿a quienes usó para hablarle al pueblo que se saliera de los malos caminos? A todos. ¿Sí ven? Y de la maldad de sus obras. Entonces, ¿por qué se viene lanzan riste contra el pastor? El pastor no conoce tu vida. El pastor no vive contigo. Para que diga, es que el pastor... No, hermano, es el Señor que usa al pastor para que te exhorte, para que tú salgas del mal camino, para que dejes de hacer tanta maldad. Pero no. Pero si fuera el profeta, eso sí, hermano, me dijo el profeta hasta Mico y yo le creo al profeta. ¿Y por qué no le creo al pastor? Entonces, sí, ven, mi hermano, si ellos hubiesen estado en el secreto, pero se la pasan de viaje en viaje. Hotel de 5 estrellas, mujeres monas altas, 90, 60, 90, yates, viajes. Mi Jesucito lindo iba en un pollino, en un asnito, y el pueblo de Israel quería ver a su rey como un humano.
Y resulta que se decepcionaron cuando lo vieron en un pollino y con su túnica, sus todas desgastadas. Se decepcionaron. ¿Sí ve? Entonces, hermano, si tú ves a tu pastor mal arreglado, tú no le crees. Pero si ve al profeta con vestido de marca, con anillo, ese es otro invento. Mire que nos copiamos de la católica. Al cura, cuando ya lo nombran, le dan su anillo papal. El profeta o los pastores, cuando los ungen, determinadas coberturas que les cobran una cantidad de millones por el anillo para colocárselo un hombre y decir que tú eres profeta por un anillo. Se conocen por un anillo. Entonces, hermano, soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios desde muy lejos. ¿Sí ve? Le pedimos al Dios bombero. Pero cuando estamos pasando circunstancias difíciles, ¿a quién acudimos? Al que nos adivina. O al brujo. ¿Sí ve? Soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios desde muy lejos. Cuando estamos bien, nadie invoca. Cuando estamos mal, ahí sí invocamos. ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no lo vea? Natanael se metió y el Señor, Elías se metió, David se metió y de allá, ¿de dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿En tu casa? Aquí en mi casa no entra Dios. Él ya sabe que tú estás allá encerrada, lamentándose, pero no orando. ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? O sea que Él es perpetuo. Hermano, Él está con nosotros aquí, pero Él subirá y seremos juzgados. Yo he oído todo lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. ¿Sí? Es que Yahweh me dice, es que Yahweh me muestra, es que, hermano, mire, ahí tome esa palabra, téngala en su mente, lea todo el capítulo, Jeremías 23. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, él ha oído lo que cada uno de nosotros ha hablado, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, mire tan linda la palabra, soñé. Mentiras, hermano. No se dejen engañar más. Y para terminar, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? Hasta que se lo lleve el Señor. Porque ese es su negocio. Y que profetizan el engaño de su corazón. Hermano, en su corazón no está el Señor. En su corazón está la falsa profecía. Entonces, hermanos, hoy, ¿quién te habla? ¿O a quién estás escuchando? No vayamos como esos que se la pasan de iglesia en iglesia a ver qué les hablan. Espere que el Señor te hable. No te afanes. Si no te habla, espera. Pero tan de buenas que entonces tú fuiste a esa iglesia y el Señor ya te iba a hablar. No, es pura adivinación. Hermano, tengamos mucho cuidado, cierra tus ojos allí. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en verdad, Señor, somos abiertos a escuchar la voz del hombre. Pero no somos abiertos a escuchar lo que tú nos quieres hablar. Perdónanos por irnos tras de falsas profecías, por creerle a los hombres, por decepcionarnos de lo que los hombres nos hablan y no se cumple. Perdónanos en esta noche. Y ayúdanos, bendito Rey, a escuchar siempre tu palabra. Seremos sensibles y cuando tú hablas o cuando el hombre habla. No nos dejaremos ilusionar por el hombre y escucharemos tu palabra. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach,
y gracias Miruja 2 y mis santos y santas. Le levantamos el mejor aplauso al Espíritu Santo en esta noche.